Hola, saludamos a toda nuestra audiencia y bienvenidos a esta nueva emisión de Utópicos Visual. Hoy hablaremos sobre las acciones contra los morosos del predial, incluyendo embargos y remates de propiedades, como parte del plan para mejorar las finanzas municipales y avanzar en proyectos del gobierno local. ¿Qué opinan los caleños? Esto y más aquí en Utópicos Visual. A continuación, Keila Ramos nos dará información al respecto. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, está tomando fuertes medidas contra los deudores morosos del predial para poder recuperar gran parte de las finanzas del municipio. La directora de Hacienda del distrito, María Mercedes Prado Daza, explicó los componentes del plan para sanear las finanzas públicas de la ciudad. Entre estos se empezarán a aplicar cobros coactivos a quienes no han cumplido con el pago del impuesto predial. Los morosos tendrán la oportunidad de interponer recursos o hacer un acuerdo de pago, pero en caso de no cumplir se procederá al secuestro, evalúo y remate de sus bienes. Pero ¿cuáles son los morosos del predial? Son 36 contribuyentes propietarios de lotes urbanos no edificados que tienen 700 títulos y que suman 14.000 millones de pesos. La invitación para estos deudores morosos es que retomen la cultura del pago y aprovechen el descuento del 15% por pronto pago que está vigente hasta el 30 de abril. Además de entender que estos recursos son fundamentales para llevar a cabo las grandes obras contempladas en el plan de desarrollo de la administración. Gracias, Keila. Las medidas contra los morosos del predial son totalmente necesarias para mejorar las finanzas municipales. Y por ello vamos a conocer la opinión de los ciudadanos sobre este tema. María Alejandra nos cuenta sobre el reporte de hoy. Vamos a conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el anuncio de embargos y remates en Cali debido a la morosidad en el pago del predial. Pues es el deber ser, el Estado debe cobrar los impuestos. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad con el Estado de pagar nuestros impuestos prediales. La ley es muy clara que si tú no pagas tu impuesto predial, el Estado, ¿sí? Te hace un cobro o te remata el bien, porque con esos dineros es que el Estado funciona. ¿Sí me entiende? Con el pago del impuesto predial es que el mismo Estado, representado en la alcaldía municipal, ¿sí? Mejora las vías, ¿cierto? Saca la plata para la seguridad, para la salud, para muchas cosas que el mismo Estado le da a la misma comunidad. Porque el usuario no tiene cómo pagar, y fuera de eso el Estado se empecina a que tienen que pagar y no pueden, entonces por eso lo embargan. ¿Y tiene que hacer el usuario? Dar su casita, irse a mendigar. Pues bueno, yo creo que de acuerdo no estamos muchos, pero yo no justifico de que la propiedad sea suya y que por los impuestos a uno le van a quitar su vivienda. Lo que yo sugiero es que a uno lo debían cada año dar una posibilidad para uno ir pagando en cotas el catastro. Ok, primero que todo pues el pago del impuesto predial, digamos que es una obligación pues de las personas. Si tienen una propiedad pues deben pagar ese impuesto por esa propiedad. Y en ese sentido, si la persona no hace ese pago pues en los tiempos que son, pues entonces ahí sí va pues a tener, digamos, el castigo o el embargo en este caso. Entonces pues antes que todo debe ser un compromiso de las personas pagar ese impuesto. Teniendo en cuenta esta información, vamos con la opinión de un experto. Seguimos con Juan Pablo Inestrosa y su invitado, quien nos hablará un poco más acerca de este tema. El día de hoy nos encontramos con el docente Odín Ávila Rojas, politólogo graduado de la Universidad Autónoma de México y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Metropolitana de México. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Doctor, una pregunta muy importante y fundamental que ha estado rondando en la ciudadanía caleña es la que se anunció hace pocos días sobre el remate de los predios y las acciones que se van a tomar contra los deudores morosos que no están pagando el impuesto predial en la ciudad de Cali. ¿Qué nos puede contar usted sobre este tema? Primero, hay que analizarlo específicamente desde la ciencia política y las ciencias sociales.
cuando este tipo de fenómeno sucede, trae consecuencias que muchas veces los gobiernos no tienen una visión tan profunda sobre el impacto. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se toman medidas contra los morosos, sí es importante que cuando se tomen esas acciones se haga una distinción entre aquellos que son morosos porque en realidad, a pesar que tuvieron el capital y tuvieron la condición para hacer los pagos o tener esa respuesta financiera con las instituciones, y aquellas o aquellos que por su condición socioeconómica, es decir, una condición marginal o inclusive en algunos casos, como sucede acá en el oriente de Cali, muy profundamente marginal, ¿sí? Con contradicciones, con conflictos, con además niveles de pobreza, de desigualdad y de injusticia extrema, ese fenómeno de obligarlos a pagar en vez de generar un equilibrio y una equidad en términos sociales, lo que hace es empobrecerlos más, sobre todo si estas poblaciones no tienen las posibilidades o la oportunidad de elaborar, no tienen un camino claro de cómo pueden responder. Entonces, esto que es un fenómeno que en un primer nivel responde a la dimensión económica y también desde luego a la dimensión administrativa y de contabilidad de la ciudad, también el impacto incluye lo social y lo político, desde luego, porque esto depende de las decisiones de los gobernantes, y cuando me refiero a los gobernantes no me refiero solamente a un nivel de alcaldía de Cali, sino también inclusive si lo analizamos, impacta también a través y desde luego en extenso de la región. Entonces eso es por una parte. Claro, profe. Lo que se ha venido anunciando desde el gobierno, ya que el actual alcalde Alejandro Eder ha dicho que gobiernos anteriores han dejado fracturada la economía de Cali, lo que se viene haciendo es tomando acciones contra este tipo de deudores. Lo que nosotros le queremos preguntar es cuál es el impacto económico y social que los embargos y los remates de esas propiedades van a generar en la comunidad caleña. Sí, esto es también muy interesante y hay que desmenuzarlo en el análisis porque, claro, hay que ver bajo qué términos se va a hacer esos embargos, esta decisión que viene desde la esfera política, es decir, desde muy concretamente una esfera gubernamental, ver a qué población va a impactar, eso es lo primero. Entonces, aquí nos lleva a otro punto, es decir, a un segundo punto en el cual tenemos nosotros, sobre todo como ciudadanas y ciudadanos de la ciudad, que analizar, que reflexionar esos embargos y ese proceso a quienes va a beneficiar, si se va a utilizar esos recursos para un bien común, un bien social, o solamente va a quedar en términos administrativos, o en dónde va a quedar esos recursos y ese dinero. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y le agradecemos que haya contestado nuestras inquietudes. Gracias a ustedes por la invitación y queda abiertas las puertas del programa de Ciencia Política y del semillero ICIPOD de Ciencia Política. Muchas gracias, profe. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Y con esto damos por finalizado la emisión del día de hoy. Esto es Utópicos Visual. No olviden conectarse con nosotros el lunes 1 de abril a las 8 de la noche. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.